Finalmente ya llegó la hora en donde la directora del Instituto de Pensiones del Estado y 4 periodistas van a hablar frente a usted a 8 columnas. No se vaya con la finta, no hay voleibol, ahora sí hay 8 columnas, miércoles por la noche, donde nos da muchísimo gusto que nos acompañe a nombre de todo este equipo de profesionales que hace este espacio informativo y de reflexión dentro del área de la subdirección de noticias, dentro de la dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Gracias que nos acompaña. Tenemos una gran invitada, es Danira Griego, ella es la directora de pensiones del Estado. La saludo primero a ella y después saludaré a mis compañeros. Directora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Tenías tiempo de no venir a RTV, ¿verdad? Creo que estaba vetada. Son otros tiempos, Daniela. ¿Cuál fue la instrucción? Pregúntenle al director cuál fue la instrucción. Tenía muchos años de no venir, por eso lo agradezco. Pero es tu casa, te lo agradecemos. Naldi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramsés? Buenas noches, directora. Yair García, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramsés. Buenas noches, directora. Ya te extrañaban, tenía tiempo de no verlos. Pues no, es voleibol, que había que darle espacio al voleibol. Bueno, pero ya, gracias a Dios, ya acabó. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, directora. Buenas noches a todos. Gracias. Iván Peralta, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ramsés. Compañeros, buenas noches, directora, bienvenida. Muchas gracias. Señora directora, ¿qué haría el IPE con 11,000 millones de pesos? ¿Qué serían con 11,000 millones de pesos? Por principio, fortaleceríamos la reserva técnica, que son, digamos, el fondo que en el mediano o en el largo plazo asegura el pago de las pensiones. Es nuestra garantía, ¿no? Por un lado, pagaríamos adeudos que traemos todavía heredados de administraciones anteriores. No hemos terminado de pagar, a pesar de que ya casi terminamos, todavía nos falta. Podríamos implementar una serie de proyectos de inversión, claro, siempre con el respaldo del Consejo Directivo, que es nuestro órgano de gobierno, pero podríamos hacer muchas cosas para el INE. Nada más quiero aclarar que no son 11 millones. ¿No son 11,000? 11,000 millones, no. No, a ver, son 8,000 millones, que ese es, digamos, estamos en conciliación con la CEFIPLAN. Esa es una deuda histórica que se viene arrastrando, sobre todo los gobiernos de Fidel Herrera y de Javier Duarte, que eran subsidios programados, etiquetados en presupuesto que no se hizo la transferencia, préstamos a la reserva técnica que no se devolvieron, por un lado, y el otro tipo de adeudos es el de los entes incorporados que no enteran cuotas y aportaciones. Esos son alrededor de 600 millones de entes de la administración estatal y alrededor de 240 millones de ayuntamientos que nos deben. Entonces nos suman los 11,000, no sé, dieron esa cifra, pero no nos suma eso, es un poco menos, y son dos tipos de adeudo, ¿no? Miren, si hay que aclararlo, ¿por qué? Porque el adeudo de los entes incorporados tiene que ver con las cuotas de los trabajadores, y ahí le afecta directamente a ellos, al trabajador o trabajadora que cotiza quincenalmente, que le retienen de su salario y no se entera el IPE. Eso estamos haciendo toda una labor de cobranza, porque sí implica una responsabilidad patronal, implica una omisión de la ley y implica violación a derechos de los trabajadores. ¿Implica denuncias también? También, por supuesto. ¿Las hay? Sí, las hay, y estamos nosotros en el proceso que nos marca la ley, el procedimiento de requerimientos vía jurídica, y si no nos responden, pues vamos a proceder. Estamos en la estrategia, ya diseñando la estrategia para pasar a una segunda etapa. De esta primera etapa que estamos, insiste y deben, y cobrar no es fácil y tampoco es agradable, claro, ¿no? Pero bueno, es un mandato de ley, no podemos ser omisos. En eso estamos, pasando ya a la segunda etapa. En la primera etapa hubo ayuntamientos que nos respondieron bien, la verdad. Incluso CIO, por ejemplo, las dependencias del sector estatal, de la administración estatal, acabamos de firmar convenio con CIO hoy es miércoles, el lunes, 7.8 millones de pesos, ya empezó a pagar.
y traemos 7 convenios ya firmados con ayuntamientos. Y con RTV también vas a firmar algo, ¿no? Vamos a firmar un convenio de colaboración con el RTV. Muy bien para nosotros, nos va, digamos, a ayudar en mucho la promoción, no solo las actividades del IPE, sino también a los hoteles Jalapa y Chachalaca, que son parte del portafolio inmobiliario del instituto. Entonces, es una nueva época, es un nuevo gobierno, es una nueva administración, una forma de hacer diferente las cosas, y creo que esto nos ayuda a todos, este cambio en el órgano, en el medio público, ¿no? No es medio de gobierno, es un medio público, lo decíamos hace un rato, Rancén, muchos años peleamos porque RTV se abriera, finalmente creo que estamos ahora en esa etapa, entonces en ese sentido es que firmamos el convenio. Pero sí es una labor que hemos estado haciendo de cobranza y decía yo, por un lado son lo que nos deben, cuotas y obligaciones patronales. Y por el otro es una deuda que se ha ido creciendo con el gobierno del Estado como tal, con CEFIPLAN, y que estamos en un proceso de conciliación. A ver, nosotros tenemos unas cuentas, CEFIPLAN tiene otras, tenemos que conciliar, ¿no? Esta radiografía que nos presenta de entrada, ¿se la reportó la anterior administración o la tuvieron que ir descubriendo ustedes? No, bueno, entre lo que nos dejaron en el proceso de entrega-recepción, la contabilidad en el sistema contable está, no son datos que se pudieran ocultar. En el caso de los entes que nos deben, que nos ayudan cuotas y aportaciones, está también en todo nuestro banco de datos, en nuestra registro de cotizaciones, donde la gente no aparece con su cotización aportada, etcétera. No, sí está documentado, ¿no? Está documentado, y creo que en el gobierno anterior también hay un registro de deuda donde aparece la deuda del IPE. Está reconocido por el ORFIS. El ORFIS también, cuenta pública, si mal no recuerdo, 16 y 17. Hay todo un apartado dedicado al instituto y al registro de estos adeudos. Precisamente en esa cuenta 2016 señalaban que el IPE se encontraba en quebranto financiero. ¿Cómo está el IPE realmente? ¿Cuál es el diagnóstico ya 6 meses que ya pudo empaparse de todo? Mira, si bien hay una carga fuerte financiera, hay una deuda, hay un déficit, que eso es lo que hay que aclarar, son cosas diferentes, lo daban como... En el reporte hace unos días lo daban como si fuera lo mismo. No, a ver, son cosas diferentes. El déficit que enfrenta el instituto tiene que ver con que ya lo que aportan los trabajadores y trabajadoras en activo, que son las cuotas y aportaciones, traemos 32% sobre el salario base, ya no es suficiente para pagar las pensiones. ¿Cuántos pensionados hay? Traemos 30.800, varía cada mes, porque tenemos altas y bajas, se nos mueve un poco la nómina, pero lo que el conjunto de activos, andamos en 95.800, también casi los 96.000, aportan cada quincena, ya no es suficiente para pagar la nómina mensual. Ese es el déficit. Entonces, no solo pagamos pensiones, pagamos un conjunto de prestaciones que tiene que ver con nuestro programa de préstamos, con devolución de cuotas de gente que trabajó, cotizó y ya no tiene trabajo, lamentablemente, dice, devuélveme lo que aporté, hay que devolverlo. Gastos de funeral, una gama de diferentes pensiones, por viudez, por incapacidad, por invalidez, por orfandad, por vejez. Entonces no solo pagamos, no solo pagamos mensualmente la nómina de pensionados, pagamos otras prestaciones. Entonces lo que nos ingresa, que le llamamos ingresos propios por cuotas y aportaciones, algunas rentas de nuestros bienes inmuebles, algún servicio que se venda, ya no es suficiente para pagar mensualmente esa nómina. Y al año, bueno, este año, el cálculo del año pasado, que el déficit de este año era 3.129 millones, fue lo que nos etiquetó el Congreso, la verdad hay que reconocerlo, porque finalmente y CEFIPLAN también nos mantuvo ese monto en el presupuesto. Ese déficit va a ir creciendo. Va creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra base cotizante, estos 95.000 y fracción de activos, ya no sostienen al número de los 30.000 y fracción de jubilados. Estamos a 3-1. Cuando se diseñó el sistema de pensiones, como en la mejor época al inicio, pues eran 12-1, luego fue 9-1, luego fue 6-1 y ahorita estamos en 3-1. Hay sectores, por ejemplo, que están 2-1 dentro de nuestra gama de derechohabientes. Ese es el problema, ese déficit que tenemos que aliviarlo, tenemos que trabajar para poder
ir cerrando, que no vaya creciendo, que no se vaya disparando. Eso es por un lado. Y la otra es el adeudo. Entonces, pues digamos, quiebra técnica, quiebra financiera, no hay. Por supuesto que no hay, porque nosotros tenemos ingresos todos los días prácticamente. Lo que nos van depositando cuotas de aportaciones, los ingresos que va generando el propio instituto con sus con su patrimonio, con sus bienes inmuebles, etcétera, pero no son suficientes para pagar la. Es que era una caja chica el IPE, ¿no? Era una caja chica. Pues fue mal administrado durante muchos años, ¿no? Nosotros lo que hemos encontrado en estos meses y que hemos tratado de ir corrigiendo, ¿no? Ir poniendo órdenes, eso, que pensiones mal asignadas. Hubo una época, porque la ley lo permitía, finalmente pensiones muy elevadas, también concentran un porcentaje importante de nuestra nómina de pensionados. ¿Cuántos pensionados hay, perdón que interrumpa, con esa pensión elevada? ¿Tienen algún número? Sí, si hay algún dato, alrededor de 700 concentran una cantidad. ¿Pensiones de cuánto? Arriba de 120,000. Varían, sí varían, ¿no? Creo la más elevada es de Alberto Uscanga Escobar, si mal no recuerdo. Son datos personales, no puedo, no hay diferentes pensiones, no hay también, pero digo, fueron asignadas, la ley lo permitía. Sí, finalmente tenemos un ilegal no fue, pero inmoral por completo. Hay un problema de origen que tiene que ver con el diseño de la ley en un tiempo en que el Estado benefactor en México, pues, digamos, era muy dadivoso. Paternalista. Y así es, y entonces permitieron, o la ley permitía una serie de cosas como si fueran inagotables los recursos. Como si fueran chocolates. Sí. Sobre la reserva técnica, Sí. Tengo entendido que el primero que le mete mano fue el exgobernador Miguel Alemán, que le quiso pagar al IPE con terrenos en medio de la nada. Después llegó Fidel Herrera Beltrán, se repitió, Javier Duarte pues ni se diga, pero estos recursos que había en la reserva técnica en unas cuentas bancarias, lo tomaron así tan fácil nada más de dar la orden de que le dieran cierta cantidad, o lo autorizaron los consejos, el Consejo General del IPE, que participan representantes de diversos sindicatos al servicio del Estado. ¿Hubo complicidad o qué pasó ahí? No, mira, hay diferentes explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hemos documentado? En el sexenio donde más merma la reserva técnica, por decirlo así, es el de Javier Duarte. Con Fidel empezó con Miguel Alemán, pero así el grueso son los años de Javier Duarte. Y hay documentado meses donde no se podía pagar la nómina de pensionados y se agarró de la reserva. Hay préstamos que hizo el gobierno del Estado de la reserva que no reintegró. No todo se prestó para el gobierno. Que prestó para el gobierno, para el pago de alguna otra cosa que debió haber reintegrado y no están en nuestros registros contables esos reintegros, que era lo que yo decía, que fueron pues agarrando y fue mermando, ¿no? Nosotros tenemos ahorita una reserva técnica a un plazo que se va a vencer ahorita en agosto, esperemos que al término del año, porque es un año, está en una financiera, una casa financiera, tengamos alrededor de 1.280 millones de pesos. Se ha ido recuperando poco a poco, pero se metía un candado con la ley la 287 que se aprueba en 2014, desaparece 3 fondos, había 3 fondos y junta un solo fondo en el fondo de la reserva del fideicomiso de la reserva técnica, y ahí todos los ahorros que venían de las diferentes generaciones de trabajadores se juntaron en ese fideicomiso, pero sí habría que decirlo, durante varios años, los mejores años de Fidel Herrera y de Javier Duarte, mermaron la. Pero esa disposición, insisto, ¿lo hizo de manera unilateral el director o hubo autorización por parte de los quienes en ese entonces integraban el consejo? No, en algunos casos lo hizo el director en turno, ¿no? Eso es un delito. Hay facultades o atribuciones en la ley y ahorita estamos ya con otro marco legal, ya se han metido candados tanto para el manejo de la reserva, sí hay candados, ¿no? Pero quizá las leyes anteriores lo permitían, y ahora sabemos también que el gobernador en turno era el jefe. Era el jefe del director, y no es así ahora. Digo, afortunadamente el gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, es derechohabiente del IPE. Está muy preocupado, él sabe que
en un futuro va a tener su pensión de ahí, entonces sí ha cuidado mucho, la verdad, ha estado bien comprometido con nosotros, al tanto de que no se nos deposite el subsidio, pero en otros gobiernos no fue así. Sabemos que el gobernador disponía del IPE, y él nos decía, como caja chica en elecciones o para cubrir algún otro gasto de gobierno. Y ¿En el bienio anterior encontraron irregularidades o también tomaron de esa caja chica? Bueno, Es que con la reforma a la ley sí se metieron candados, se crea el fideicomiso y a partir de, si mal no recuerdo, 2017 ya se pone a un plazo que no se puede tocar. Okay. Nosotros tiene un año la reserva técnica que no se puede tocar, sí, sin tocar. Ya ahorita se cumple en agosto, vamos a ver un esquema de inversión que nos pueda redituar un poco más, pero prácticamente ahorita es intocable y no nos atreveríamos a tocar. No se puede, porque vamos, finalmente esto que durante años se hizo con ahorro de los trabajadores, pues se administró mal, por decirlo así, y en algunas ocasiones se ocupó para pagar la propia pensión. Si recuerdan, por ejemplo, la crisis en 2015, cuando en diciembre cuando los pensionados, golpean a los jubilados, cuando se forma esta a organizaciones que estaban protestando porque no pagaban, porque llegó el día del pago y no se pagó. Entonces, en esos casos nosotros, digo, porque es una suposición, no podría yo afirmarlo totalmente, suponemos que agarraron de la reserva técnica, pues vamos a pagar de ahí. Sí. Ahora, la ley lo permite, también hay que aclararlo. La ley sí establece que la reserva técnica se puede ocupar en tiempos en que no haya recursos para pagar las pensiones. Sí se puede ocupar. En el mejor de los casos se ocupó en esa situación, digo, suponiendo que en ese diciembre de 2015 necesitaban X cantidad de dinero, la sacaron de la reserva técnica, se tenía que haber visto reflejado en otra cuenta del propio IPE de ese ingreso de 100 millones para de dispersarlo en la nómina. O se tuvo que haber reintegrado. Pero no fue así. No fue así. O sea, y probablemente ese dinero fue a parar en la bolsa de alguien nada más, ¿no? Lo que marca la ley, que el dinero que, digo, que si en todo caso que se prestó de la reserva tendría que haberse reintegrado. Por eso hablamos de esta deuda de los 8,000 millones, que nosotros en nuestra contabilidad está registrada, nosotros cada mes le cobramos a Cefiplan, hemos documentado, pero bueno, hay muy buena disposición del secretario Lima, la verdad. Hemos estado trabajando en eso. No es cualquier cosa, hablamos de 8,000 millones, pero digo, sin duda ayudarían muchísimo a recobrar la confianza en el IPE, a fortalecerlo, a darle certidumbre y también confianza a los propios pensionados y a los activos, ¿no? Directora, hubo, si mal no recuerdo, el bienio pasado estaba esta iniciativa latente de vender activos, ¿no? Decían que iban a vender hoteles, que iban para poder recuperar este recurso. ¿Va a haber en esta administración la necesidad de vender los activos que tenga el IPE? Bueno, eso pasa por el Consejo. Miren, nosotros traemos un portafolio de bienes inmuebles, de 45 bienes inmuebles, que suman con el avalúo del año pasado 4,500 millones de pesos. Con 4,500 millones, aunque vendieran, por ejemplo, nuestro predio más caro es el de Coatzacoalcos, pues pagaríamos la nómina de diciembre y unos meses. Nuestra nómina de diciembre el año pasado fueron más de 1,000 millones de pesos, solo diciembre. Ahorita tenemos que ahorrar para este diciembre. No nos resolvería el problema. Nos ayudaría, por ejemplo, para invertir en algunas otras opciones, sí. En algunos bienes, porque tampoco no vamos a malbaratar nada. Porque finalmente es un patrimonio de los activos y de los pensionados. No se trata de eso tampoco, ¿no? Pero pasa por el consejo directivo. En algún momento tenemos predios aquí en Jalapa, tenemos predios en Coatzacoalcos, tenemos predios en Alvarado, en Veracruz, en Córdoba. Si hay hay un portafolio importante. Los hoteles, ¿no? Los hoteles, el Hotel Jalapa y Chachalacas, que ahorita a partir de que entramos cambiamos la administración de la operadora, también nos han manejado una cosa
completamente irregular. Eso también iba yo a preguntarle, ¿cómo están operando ahorita y cómo encontró específicamente los hoteles? Estaban con una operadora que prácticamente los entregaron, los regalaron o los prestaron 20 años sin... Así es, mira, antes de la operadora se constituye en 2005. Previo a la operadora se los habían dado en concesión a Maeva y a otro grupo hotelero. No redituó Misión mucho. también. A Misión y a Maeva. Maeva se llevó ahí una parte de la alberca y hasta el agua de la alberca se llevó. No, el sistema de calefacción. Y forman con Benítez Lucho, si mal no recuerdo, en 2005 la operadora. Con características especiales, pero lo que hemos documentado es que no ha funcionado bien, no ha sido bien administrada, han cambiado gerentes y gerentes de acuerdo al director. ¿Dejan ingresos? Ahorita empieza a dejar. O sea, ahorita sí estamos ahorita en proceso de auditoría, la está encargando el propio IPE, cambiamos a toda la gerencia de la operadora, prácticamente nos metimos a revisar cuentas, desde la operación, funcionamiento de los hoteles, hasta la promoción, parte del acuerdo ahorita con RTV del convenio tiene que ver con eso. Nosotros tenemos un cliente cautivo que son los propios derechohabientes. Hablamos de más de 120,000 que tienen un descuento, además porque tienen descuento. Estoy haciendo mi comercial. Pero nos los dejaron en mal estado. Muy mal estado. Sí, nos los dejaron en mal estado, sobre todo Chachalacas. En estos 6 meses, ahorita estamos trabajando sobre el sistema de drenaje de Chachalacas, la instalación eléctrica de Jalapa, hemos cambiado climas, televisiones, todos los blancos, comprado refrigeradores, cosas domésticas, digámoslo así, pero se ha estado haciendo. Se debían multas a Infonavit, que ya la pagamos, se debe al SAT, acabamos de pagar $1 millón con recurso de la operadora. Cefiplan también nos tiene ahí varias multas, estamos también tratando de conciliar con Cefiplan porque también nos debe a la operadora ahí una cantidad, y entonces bueno, pues ayudémonos entre todos y tenemos que reactivar. Ahorita el Hotel Jalapa está bastante bien, está muy bien el restaurante, la verdad, estamos, decía yo, en un proceso no solo de renovación de la administración, sino de la infraestructura que nos dejaron deteriorada. El Hotel Jalapa tiene una infraestructura que no tiene ningún otro hotel en Jalapa, ¿no? Y pocos en Veracruz, con el número de salones, habitaciones, etcétera. Pero lo descuidaron. También sabemos que vivieron funcionarios ahí, que vivió un equipo de básquetbol, que no pagaron, ¿no? Que se quedaron las cuentas ahí y los usaron como ¿La administración no va a tener ahora el IPE o lo van a ustedes otra vez a siguen funcionando como la figura de la operadora, pero sí con una vigilancia, una supervisión, una verificación directa del instituto. Tenemos enlaces con la operadora, encargamos nosotros la auditoría, tenemos que ver cómo está, ¿no? En los últimos, sobre todo los últimos 2 años. Entonces hay un cuidado puntual de parte de la dirección del IPE hacia la operadora, ¿no? Va caminando bien, todos los días revisamos ingresos, gasto, hemos hecho algunos ajustes también. Abril, puedo decir que abril y mayo ya generamos, ya hubo rendimiento. ¿Hay ingreso de derechohabientes al IPE actualmente? Pues es un tema bien interesante, Leti, porque estamos, una de las razones del déficit que preguntaba Analdi tiene que ver con eso, con que la base cotizante está estancada. No crece, no hemos crecido. Y tiene que ver mucho tenía que ver mucho con un modelo neoliberal donde los trabajadores no tienen mayores prestaciones, ¿no? Que son esquemas de contratación, digamos, completamente desfavorables a los trabajadores. Entonces, han incorporado pocos trabajadores. Ahorita hemos estado platicando esto con el secretario de Finanzas, con el propio gobernador, con la idea de que se incorporen. Significa basificar, claro. Eso también el costo es muy alto. Pero estamos enfrentando un fenómeno y que lo aprovecho, digo, aquí me dan el espacio para decirlo, con los ayuntamientos. ¿Qué dicen los ayuntamientos? No tenemos trabajadores de base ni de confianza.
y entonces han ido disminuyendo los cotizantes. Dicen, no, nosotros no pagamos, son trabajadores de contrato, nos dicen, ¿no? Entonces, sí es un problema serio que implica ahí, digamos, que se involucre también el propio gobierno y los ayuntamientos hagan conciencia del daño que están causándole no solo a sus trabajadores, sino en este caso al instituto, ¿no? Bueno, ¿les parece si aterrizamos? Vamos a hacer una pausa y seguimos con la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego, aquí en RTV. Regresamos y volvemos. La directora del Instituto de Pensiones del Estado está aquí frente a usted y frente a los 4 periodistas que hacen y desglosan los análisis importantes de Veracruz a 8 columnas. Antes, Leti, si me permites, yo sí le quisiera preguntar a la directora Daniela Griego. Mira, hubo hace un par de meses una controversia en el sentido de que los jubilados que estaban enfermos o que tenían ya edad avanzada, dices que que cortaste este programa de la permanencia, no sé cómo se llama el programa. De la revista de supervivencia. La revista de supervivencia. Hubo ahí un conflicto. ¿Cómo lo resolviste? ¿Se está haciendo? ¿Se está llevando a cabo? Creo que incluso hasta me entrevistaste por eso, ¿verdad? Sí, Pero no le entendió bien. No le entendí. Dos meses después. A ver, ¿qué nos mandata la ley? Que 2 veces al año nosotros comprobemos pues que los que cobran su pensión estén vivos, así de simple y sencillo. Todo sistema de pensiones lo tiene, ¿no? Tenía 2 años que el IPE no hacía revista de supervivencia presencial, se llama. ¿Qué quiere decir? Que vaya la gente a pasar lista, es un pase de lista. Entonces lo hacía con el cruce de los datos del registro civil, nada más, porque tampoco no hay, y bueno, y con la voluntad de que el familiar que dice, bueno, ya se murió, fulano, ¿no? Entonces nosotros tomamos la decisión, pues casi llegando, y lo consultamos, porque eso sí tiene que ir al consejo directivo, de que regresáramos a la revista presencial. ¿Por qué? Porque los propios compañeros y compañeras del IPE, los trabajadores que tienen muchos años de ver, saben que hay algo raro. Algo raro. Y traemos otro problema que va junto con pegado, que es el tema del IMSS. Entonces se sometió al consejo. De la primera propuesta que nos aprobaron eran 15 municipios donde se iba a instalar la revista. Terminamos instalando en 30. A petición de organizaciones de pensionados y de los sindicatos. Tenemos ahorita el pase de revista prácticamente más del 80% que se presentó, que mandó una constancia, que de alguna manera testificó que estaba vivo, ¿no? En el caso de las personas que están enfermas o que ya se les dificulta la movilidad física, se les permite por ley con una constancia médica. Entonces, pero hay un grueso de pensionistas que no se presentaron, alrededor de 4,000. Ahorita pagamos nosotros, vamos a pagar el viernes, es nuestro día de pago. Se va a suspender el pago a la persona que no acreditó revista de supervivencia. ¿Qué va a pasar? Si está muerto, pues ya no va a cobrar, ¿verdad? Ya no va a reclamar, pero si la está familia vivo, sí. Va a presentarse. Va a brincar. Así claro, va a presentarse. Nosotros el viernes, el lunes que vea, se va a presentar. Y nosotros tenemos que pagarle. Se le genera su cheque o su depósito en ese momento. No hay mayor problema. Pero de ese grueso de 4,000 creemos que sí hay un número importante de personas fallecidas, que la familia no entera, que era gente sola, por ejemplo,
y que ya no avisó. Ese es un aspecto del problema. El otro es el del Seguro Social. Miren, nosotros pagamos al IMSS, este año vamos a pagar alrededor de 280 millones por el seguro de salud, el seguro de la familia se llama. Se paga a todos los pensionados y a sus beneficiarios que van y se inscriben y los inscriben, ¿no? De este ejercicio que hicimos de la revista de supervivencia nos arrojó alrededor de 330, si mal no recuerdo, sí, ¿no? 330 gente que estábamos pagando y en algunos casos tenían 20 años de muerto. Justo eso te interrumpo, o sea, hay muertos que se pasaron de vivos o vivos que le hicieron al muerto. Pensionados fantasmas, O sea, con eso de la... se pagaron pensiones a muertos. En este caso hablamos solo del seguro, del seguro IMSS, familiar. pero vamos a descubrir ahorita. Apenas ahorita. Sí, ahorita al corte después del viernes, que decía yo que vamos a pagar, ahí vamos a saber la siguiente semana, ya los principios de julio, cuánta esa gente que no pasó revista está fallecida y cuánto tiempo tenía de fallecida cobrando. ¿Sospechas que haya algunos? Vamos a encontrarnos, lamentablemente vamos a encontrarnos. Todos los sistemas de pensiones lo tienen. El ISSSTE ha salido datos a nivel nacional, también el porcentaje que trae de personas fallecidas, digamos, de no depuración del padrón, por decirlo de alguna manera. ¿Qué encontramos en el IMSS? Bueno, si digamos, el gasto que se ha erogado son más de 15 millones de pesos en estos pagos de gente que murió o gente que estaba dada de alta por otro familiar y nosotros lo pagamos. Una persona nos cuesta en promedio 10,000 pesos al año. Depende de la edad, ahí varía la edad, del monto también, la tarifa varía de acuerdo a la edad. Le dijimos al IMSS, oigan, pues ¿qué hacemos? Nosotros hemos estado pagando, ¿no? Ahorita estamos buscando un mecanismo para que, digamos, eso que pagamos de más no lo abonen. Pero encontramos casos de gente con 20 años fallecida que le pagamos 15, de todos los años, el grueso se concentra entre el 1 y 5 años de muerto, pero lo pagamos, no nos notificaron. Entonces, pueden ser diferentes razones, mala fe, ¿también? O gente que vive sola o que vivía sola, ¿no? Que tenía pocos familiares o no tenía familiares o no vive en el estado. También tenemos gente que vive en otros estados o que vive incluso en otros países, que vive fuera. Por ejemplo, llegaron cartas consulares diciendo, pues fulanita viva allá, está viva, ¿no? No le voy a cortar la pensión. Sí, por eso hicimos la revista presencial. Tenemos por obligación que hacerla 2 veces al año. Ahora, ¿qué pasa con el registro civil? Ya nos sentamos hace unos días con la subdirectora, que no todo se informa en tiempo. Tenemos ayuntamientos con 6 meses de retraso, que en 6 meses nos dice si alguien se murió de los pensionados y que nosotros podemos estar pagando y pasan 2, 3 meses y nadie nos avisa y ese dinero ya no se regresa. En los casos que encuentren de mala fe, ¿van a proceder penalmente? A ver, ¿qué pasa con eso? ¿A quién denuncias? Digo, pues al que estaba cobrando. ¿Y cómo lo detectas? Si está muerto, sí, es difícil, pero mira, si Digo, hay... el familiar. Al familiar, eso voy. Si Alguien retira el dinero. Alguien Sí, retira claro, el dinero. alguien, ¿no? Si es una pensión que se hereda, que tiene beneficiarios, se le descuenta. Efectivamente, cuando se hace el trámite, ya se murió mi mamá, mi papá, que era yo su beneficiaria, seguí cobrando, murieron, pero hago mi trámite porque tengo derecho a heredar, se le descuenta en cuanto empieza a cobrar. Son cobros indebidos que se descuentan. En eso sí, en el tema de si cobró alguien y retiró, es complicado para nosotros detectarlo. Comprobarlo, pero aún así, por ejemplo, tenemos denuncias de vecinos, que de una gemela se murió, cobraba una, era la pensionada, murió y luego cobró otra persona, su gemela. Su gemela iba a cobrar. Y una vecina lo denunció, por ejemplo. Sí tenemos casos así, estamos en la investigación, todo se tiene que investigar, ¿no? Hay reportes de familiares, de conocidos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, ahorita que lo preguntabas, casos de incompatibilidad, que son los que son pensionados y tienen un trabajo donde están otra vez en nómina. Pues ahí llegan denuncias también de los propios, en ayuntamientos pasa mucho, de los propios presidentes municipales o compañeros, etcétera. Tenemos que investigarlo. ¿Hay alguno de estos casos donde alguien que ya se había jubilado, ya recibía su pensión y volvió a entrar en activo? No vamos a decir nombres, por ejemplo, alguna tesorera del ayuntamiento de Jalapa, ¿no? Por ejemplo. Exsecretaria de Finanzas.
¿Hay alguno que haya obtenido un amparo y esté cobrando por así doble, o sea, esté recibiendo su pensión y aparte su sueldo como servidor público? Tenemos diferentes casos, tenemos casos en litigio que estamos esperando a que se resuelvan. Tenemos, por ejemplo, acuerdos con los propios pensionados, porque sí se acerca la gente y nos dice, ¿sabe qué? Pues, estaba yo cobrando mi pensión, me ofrecieron un trabajo en tal ayuntamiento, en alguna dependencia. Y pido licencia, pero cobré un tiempo, se llaman cobros indebidos, se les descuenta, tienen que pagarlos, son acuerdos que pasan por el Consejo, está en la ley, ahí no hay problema, porque mira, hay gente que va por voluntad propia y reporta. Hay otra que le reporta a su presidente municipal o alguna de las autoridades donde está, lo reporta. Que la ley, porque ¿qué argumentaban? Es que estamos violentando derechos, el derecho humano al trabajo. No, la ley no dice que no pueda volver a trabajar un pensionista, sino dice no puede volver a cotizar y no puede volver a ser a trabajar en un ente incorporado al propio IPE, ¿no? Hay modalidades, hay digamos algunas especificaciones en la ley, pero alguien que tiene su pensión y vuelve a trabajar en un ente incorporado y lo vuelve a meter en nómina y vuelve a cotizar, entonces pues sí es una situación ahí sí violatoria de la ley. No hay nadie que amparado en la ley esté haciendo esto, cobrando por así decirlo doble. Que digamos permitido que haya ya obtenido un permitido amparo. no. Sí. Ahora ahí les digo, cuando se detecta esta situación de incompatibilidad se les llama, unos tienen que regresar porque hay que reintegrar el dinero. Se les descuenta, cuando vuelvan a cobrar su pensión se les descuenta, sí hay mecanismos para hacerlo, ¿no? O sea, no es tan violento, que te quitamos la pensión, ya no puedes volver a trabajar y luego, no, la pensión no se pierde, solo es la licencia temporal mientras está en un cargo, ¿no? Daniela, el llamado sería entonces, regresando un poco al tema que teníamos antes de ir al comercial, que los ayuntamientos inscriban a sus trabajadores al IPE, esto para que se vaya generando más recursos, ¿no? Y poder sacar un poquito quizá de la problemática que existe en el instituto. Que no retiren, por ejemplo, que no den de baja de la nómina de cotización a empleados de confianza, se está dando mucho. Traían los ayuntamientos, no sé, un ayuntamiento medio, 40 empleados de confianza. Y ahorita llegan, no, tenemos 10. Oye, ¿y que no son de confianza directores, jefes, pues el secretario, el tesorero? No son de confianza, son de contrato. Entonces, bueno, hay una interpretación errónea de la ley, nosotros tenemos un mandato, vamos a seguir cobrando. Tenemos establecidos en la ley facultades de verificación, revisamos nóminas, plantillas, catálogos de puesto, presupuesto, lo que usamos con el Congreso, justo para evitar eso, ¿no? Entonces, estamos en un trabajo de conciliación permanente con los ayuntamientos. Pero no solo los ayuntamientos, por ejemplo, tenemos aquí casos de maestros estatales, por ejemplo, en tecnológicos estatales que no están incorporados, no tienen seguridad social, ¿no? Misantla, y San Andrés, que sí tienen de los estatales, nos deben un dineral, la verdad. Misantla nos debe 41 millones de pesos, 44 creo que es la conciliación, y San Andrés 81 millones. Hemos estado, insiste que nos paguen. Ha habido voluntad de la Secretaría de Educación de sentarse y todo, pero es un problema mayor. CECITEP nos debe 360 millones de pesos, es la mitad de la deuda de la entes de la administración estatal. 10 años sin enterar cuotas. ¿Por qué? ¿Por omisión de administraciones ¿por qué? Pasadas? Pues, por todo, porque a los trabajadores, que es lo que a nosotros finalmente nos preocupa, porque el IPE es un instituto de los trabajadores. Entonces tendría que haber velado por el bienestar de los trabajadores, por sus propios ahorros. Retienen cuotas y no se enteran. Y la parte patronal pues menos la enteran. Entonces así estamos con varios, estamos nosotros pues muy abiertos, muy flexibles dentro del marco de la ley a decir, bueno, encontremos salidas por el bienestar de los propios trabajadores. ¿Qué pasa con un ente que no, por ejemplo, Misantla, 10 años sin enterar, alrededor de 10 años sin enterar cuotas? Va el trabajador, ya ahorita un trabajador que ya ande ya cerca de la edad de jubilación y del tiempo de la antigüedad. Oigan, no quiero jubilar. Ah, sí, porque tienes 10 años que quiero. Pero ¿cómo? Aquí están mis talones. Aquí donde me descontaron. Pues sí, pero aquí no está depositado. Entonces, digo, estamos enfrentando ese problema. Nosotros ¿Qué puede hacer el trabajador? ¿Demanda? Tiene a salvo sus derechos.
y nos puede mandar hasta nosotros. ¿Qué va a pasar? Va a decir, bueno, pues sí, aquí no tenemos registro de tus cotizaciones. Tenemos registro de su antigüedad, porque nos lo enteran, pero no del pago. No del pago. Y ese es un problema muy grave. Hemos insistido mucho con ayuntamientos y con los entes, tienen que regularizar su situación. Ahorita en estas administraciones, por ejemplo, 19, o a partir de que entró este gobierno, en todos los entes, toda la administración pública está pagando, estatal, ¿no? Sí está pagando, ayuntamientos no todo. Poderes, Congreso. Los poderes, sí, el Congreso va al día, el Poder judicial también. Trae una deuda, pero que son recargos. Ellos pagaron prácticamente el capital, como quien dice, debían varios años de cuotas de aportaciones, se les generó un recargo que la ley nos los marca también cobrar. Y en eso estamos. Yo creo que vamos pronto a tener ya noticias, han estado con buena disposición y se va a pagar. La Fiscalía también nos debe, también de años anteriores, no hemos podido ya aterrizar un convenio. ¿De cuánto es ahí la deuda? 41 millones con la Fiscalía, ¿no? Pero digo, sí es un trabajo ahí de conciliación y de cobranza. Nosotros vamos a seguir cobrando. ¿Y de los 212 ayuntamientos, cuántos son los que están al corriente? No todos están incorporados. De los 212 tenemos incorporados, si mal no recuerdo, 132. De esos 47 traíamos ya con convenio a nivel de CEFIPLAN, que les retiene CEFIPLAN cada mes. Ahorita con la firma de 7 convenios más, ya que subimos, llegamos ya casi a los 50 incorporados. Y de ese universo que nos debe, 72 nos deben ahorita, de los ayuntamientos. Algunos deben 2016, otros deben 2017, otros deben 18 y 19, que ya es su administración. En el caso de los ayuntamientos sí no están todos al corriente, ¿no? Entonces también es un dinero que dejamos de recibir. Hay una proyección quincenal, vamos a recibir tanto, pero no se recibe porque no se entera. Claro. Entonces, un poco del déficit también viene de ahí. Si nosotros pudiéramos recaudar, como quien dice, todo lo proyectado, lo de los 95,000 y fracción de activos, cada quincena, por nuestro déficit sería menor. En el caso yo retomando el caso de la reserva técnica, decías que no puede ser tocada hasta el mes de agosto, tengo entendido. Y bueno, van a analizar una serie de portafolios de inversiones. Yo recuerdo que en la administración tanto de Miguel Alemán como de Fidel Herrera se hablaba de la posibilidad de que invirtieran en construcción de autopistas. Decían que era muy redituable. Bueno, no se concretó, solamente recuerdo que en el caso de Fidel Herrera se hizo una lotería, la veracruzana, y que creo no generó ni un solo... Bueno, él, 2 veces, ¿no? 3. No, con una, la de gobernador, con esa. Pero bueno, ¿qué serie de propuestas están analizando? Bien, bueno, por la parte de la reserva técnica, si no la podemos tocar ahorita, no creo que el Consejo cambie su posición. ¿Seguirá en el banco? Sí, seguirá en la inversión. Ahorita el lunes tenemos precisamente sesión para el fideicomiso de la reserva técnica. Se va a presentar una propuesta de inversión en términos de la casa de la financiera donde la tenemos. Quizás suba un poquito el rendimiento, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Pero ahorita o sea, difícilmente nos aceptarían. Dicen, bueno, ahí está, van algunos millones para que ustedes inviertan. No, está en un negocio, por ejemplo. Hay propuestas de los propios sindicatos de que se le diera la concesión al IPE de casetas de peaje, ¿no? Algún panteón, como tenemos nosotros terrenos. El tema de la vivienda, que también esa es una demanda continua, ¿no? Préstamos, ampliar nuestra cartera de préstamos para vivienda, para autos, ¿no? Poder financiar con un monto mayor. Sí, hay varias propuestas, ¿no? Nosotros dijimos, déjenos poner orden, déjenos pagar lo que traíamos de deuda de prestaciones, lo que nosotros le debíamos a los propios pensionados y derechohabientes. Meter un poco de orden en los hoteles y ya empezar yo creo que en el mediano plazo empezar ya a vislumbrar otras alternativas de inversión. Tenemos, por el contrario, que depositar la reserva técnica. Esa es una meta de poder incrementarle a la reserva el monto, ¿no? Pero si nos dejaron ahí una deuda, tenemos que cumplir porque son obligaciones de ley. Ahí no tenemos de otra, ¿no? ¿En qué tiempo estarían considerando este saneamiento del instituto?
Bueno, mira, en términos de lo que nos dejaron de deuda, ¿qué debíamos? Debíamos retroactivos, gastos de funeral, devoluciones de cuota, alrededor de 300 millones. Llevamos pagados más de 240 millones, más o menos. En estos meses, cada mes se va, digamos, abonando a esa deuda, que eran trámites 16, bueno, algunos de 14, fíjate, gastos de funeral, que se supone que son inmediatos, debían 2014, 2015, 16, 17, 18. Prácticamente en 18 se pagó muy poco de gastos de funeral. Con la ayuda de CEFIPLAN, eso llegando, casi que llegando lo hicimos. Entonces, si logramos nosotros ahorita, julio, quizá agosto, poder pagar ese adeudo que se viene arrastrando, ya podemos nosotros empezar a estar en tiempo real. Te jubilas, tienes tu baja y lograr que el alta en la nómina de nosotros esté en 2-3 meses por muy tarde. Eso estamos, la meta es que este año lo podamos hacer. Si nosotros logramos, decía yo esto, regularizar esos pagos, nuestros procedimientos, que la gente no se quede tanto tiempo sin cobrar, porque esa es una de las demandas. Bueno, ya causé baja en mi centro de trabajo y ustedes no me dan de alta. Nosotros, la meta es que este año lo podamos lograr y reducir los tiempos de ingreso a nuestra nómina. Entonces nos va a permitir justo empezar ya a implementar en el mediano plazo, ¿no? Quizá para el año que viene, si nos permiten seguir ahí al frente del IPE, ya proyectos de inversión como tal, ¿no? Ya pensando en, no a lo mejor no de la reserva técnica, no lo sé, porque digo, eso lo tiene que decir el Consejo, pero sí puentear algunos préstamos. Nosotros tenemos relación con prácticamente todos los bancos por la nómina tan grande que tiene el instituto, por la cantidad de recursos que se maneja, ¿no? En términos de las nóminas de pensionados. Y sí poder armar algunos proyectos de inversión, si se está pensando. Necesitamos capitalizar al IPE. Daniela, a raíz de este problema que se suscitó con los pensionados, pues se conformó el COPIPEP. Sí. Tú, cuando eras diputada, estuviste muy relacionado con ellos. ¿Cómo va la relación con los integrantes del COPIPEP? Va bien. De hecho, acaban de ir al instituto, tiene como 2 semanas. Hemos estado trabajando bien. Nosotros agradecemos mucho que la gente nos exija. Yo estuve de ese lado también. O sea, venimos de una tradición de lucha ciudadana, entonces a mí si me exigen y me reclaman, mejor. Con ellos hemos, la verdad, mejorado bastante la relación. Ellos tienen una propuesta, el COPIPEP, de autonomía del instituto, ¿no? Ellos presentaron incluso una iniciativa ciudadana que ya no se dictaminó en el Congreso, pero son aportaciones valiosas. Hay otras organizaciones de pensionados y pensionados, la verdad, que aportan mucho, son los que están más enterados, los que están cuestionando siempre, la verdad que manejan mucha información. Es buena, en realidad, la relación. Hay más de 10 organizaciones de pensionados, presencia en todo el estado. Hemos recibido, no sé, más de 100 sindicatos. Hay sindicatos, no solo los magisteriales, hay ayuntamientos, OPDs, autónomos, de los 3 poderes. Entonces, hemos tenido contacto con sindicatos y organizaciones, y eso nos permite pues alimentar mucho el trabajo. Ante el escenario que ya nos comentaba, ¿están pensando en alguna propuesta para aumentar la edad jubilatoria? ¿Se va a tener que llegar a eso en algún momento o lo están vislumbrando? Bueno, en el corto plazo no. Yo les pondré en contexto, hay países y estados, incluso aquí, que hay países que traen la edad jubilatoria en 68 años, por ejemplo. Nosotros, la ley que nos rige está en 65, el que entró a trabajar a partir de 2014 ya es 65. Y lo que sí está, no nosotros, digo, pero está en el ánimo mundial y nacional, es el porcentaje de cotización, subir el porcentaje de cotización. Ahorita aporta un trabajador el 12% él y el patrón 20%, suma 32%. Hay estados que traen 60%, hasta 70% de aportación, porque no es un asunto solo del IPE o de Veracruz. Hay un problema, digamos, fuerte a nivel mundial de los sistemas de pensiones. Entonces, una salida que han planteado es aumentar el porcentaje de aportación. Durante la recta final de la pasada administración, y bueno, ya cuando tomaste tú la dirección del Instituto de Pensiones del Estado, ¿encontraste que hubo gente que se jubiló, que se pensionó, quizá con montos
o de una forma legal, pero un poco fuera de lo común, fuera de los estándares? No, mira, es que ya nosotros con la nueva ley, a ver, la que se aprueba en 2014, la 287, la que nos rige, ya puso límites a las jubilaciones. Son 26 salarios mínimos. Entonces, cuando entra en vigor la ley, el que no tenía derechos adquiridos, ¿qué quiere decir? La gente que no traía 30 años al entrar en vigor en la ley, le rige esta ley. Entonces, digamos, ya está normado. O sea, sí se normó, sí se puso candado. Lamentablemente tenemos un pasado, una historia donde se permitieron muchas cosas y, bueno, hay una carga porque hay pensiones altas, sí hay pensiones altas. ¿El exsecretario de Educación, Enrique Pérez, se pensionó con el IPE? No tengo registrado y no nos ha tocado, no he recibido ningún trámite, no he visto ningún trámite de él. No sé, habría que buscar. Estabas con el pendiente. Es que creo él se buscó pensionarse por el ISSSTE, pero tenía la duda si también lo habría hecho por el IPE. Digo, porque finalmente cotizó como funcionario público. Entonces, por eso es que tenía yo esa duda. No tengo el dato, yo supongo que no, pero todo el mundo lo busca. Ya me entró la duda. Bueno, pues estamos a 30 segundos, Daniela. ¿El IPE o el Congreso? ¿Qué te gusta más? No, son cosas diferentes, pero los dos, el Congreso me ayudó mucho en muchos aspectos, prepararme, conocer el marco legal, conocer el propio IPE, hacer propuestas, etcétera. El IPE te da la oportunidad de servir directamente a la gente, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. ¿Volvemos a estar? Claro que sí, cuando me inviten. No, pues ya sabes, no venís en 20 años, pero aquí no puedes he venir cada 8 días si quieres. Daniela, creo, gracias. No, gracias. Y sobre todo, gracias a usted que nos vio. Gracias y buenas noches.